Una niña sin hogar encontró el carísimo reloj de un millonario. Muy agradecido, él le ofreció una recompensa y lo que ella eligió lo hizo llorar como un niño. El sol abrasador castigaba la avenida principal, donde Xiomara, una niña de 10 años con ojos color avellana y cabello desgreñado, bajaba entre la multitud. Su vestido desgastado y sus pies descalzos revelaban su dura vida en las calles. Con pasos cautelosos, Xiomara se movía entre las personas que caminaban por la calle con la mirada fija en el suelo, buscando algo que pudiera aliviar su hambre. De repente, un destello llamó su atención. Allí, en medio de la acera, yacía un reloj de oro con incrustaciones de diamantes. Xiomara lo tomó con manos temblorosas, maravillada por su belleza. Alguien debe estar buscando este reloj desesperadamente. Tengo hambre y parece caro, pero no puedo quedármelo. Lo correcto es devolverlo. Mi bondad es todo lo que tengo y no puedo renunciar a eso. Encontraré al dueño y lo devolveré, pensó, con su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y miedo. Mientras Xiomara pensaba en cómo encontrar al dueño del reloj, un grito cortó el aire como un cuchillo. ¡Ladrona! Esa niña robó mi reloj, gritó un joven de apariencia elegante con traje de marca que más tarde Xiomara descubriría que se llamaba Patricio. Sus ojos azules brillaban de furia mientras señalaba a Xiomara. La niña, paralizada por el miedo, apretó el reloj contra su pecho. No, señor, se lo juro. Lo encontré en el suelo. Estaba buscando al dueño para devolverlo. ¿Es suyo? Se lo devuelvo. Jamás me quedaría con algo que no es mío. Eso no está bien. Tome, aquí lo tienen, balbuceó Xiomara con la voz apenas audible en medio del bullicio de la calle, extendiendo el reloj para entregárselo. El hombre avanzó hacia ella con el rostro contorsionado por la ira. Mentirosa, conozco a los de tu clase. Mira esas ropas rasgadas y esa cara sucia. Está claro que ibas a robar lo que no es tuyo. Vas a pagar caro por lo que hiciste. Llamaré a la policía. El pánico se apoderó de Xiomara. Su mente se llenó de imágenes de celdas frías y oscuras. Sin pensarlo dos veces, se dio la vuelta y comenzó a correr antes de que pudiera entregar el reloj. Sus pies descalzos golpeaban el asfalto caliente mientras se deslizaba hábilmente entre la gente. Patricio, sorprendido por la repentina fuga, tardó un segundo en reaccionar. «Detengan a esa niña, atrápenla», gritó, iniciando la persecución. Xiomara podía escuchar los pasos pesados de él detrás de ella, cada vez más cerca. Pensó en tirar el reloj al suelo, pero no quería ser acusada de haberlo dañado. «Por favor, Dios, no dejes que me atrape», susurró ella, mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas sucias. La persecución continuaba, con Xiomara zigzagueando entre los autos estacionados y los estrechos callejones. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a saltar de su pecho. Patricio, decidido a recuperar su reloj, no se rendía. Sacó su teléfono mientras corría, marcando rápidamente: «Policía, hay una ladrona huyendo en la avenida principal». Una niña de la calle robó un reloj de valor incalculable. Jadeó al teléfono. Xiomara, al escuchar la palabra policía, sintió un nuevo estallido de adrenalina. Doblando una esquina estrecha, casi perdió el equilibrio. «No puedo ir a la cárcel. No hice nada malo. Solo quería devolver el reloj. ¿Por qué me está haciendo esto?», pensó desesperadamente, buscando frenéticamente una ruta de escape. A lo lejos, Xiomara oyó el sonido de las sirenas acercándose. El miedo amenazaba con paralizar sus piernas, pero se obligó a seguir adelante. Al doblar otra esquina, vio una pequeña abertura entre dos edificios. Sin dudarlo, Xiomara se deslizó por el estrecho espacio, su ropa rasgándose contra los ladrillos ásperos. Patricio, demasiado grande para seguirla, se detuvo bruscamente en la entrada del callejón. «No puedes esconderte para siempre, pequeña ladrona», gritó, su voz resonando entre las paredes. Xiomara, escondida en las sombras, apretó el reloj con fuerza contra su pecho. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras trataba de controlar su respiración entrecortada. «¿Qué hago ahora? ¿A dónde voy?», pensó, mientras el miedo a lo desconocido se mezclaba con la injusticia de la situación. Xiomara intentaba controlar su respiración agitada. El sonido de las sirenas se acercaba, resonando en las paredes del estrecho callejón. Su corazón latía tan fuerte que temía que Patricio pudiera oírlo. De repente, una mano fuerte agarró su brazo, sacándola de las sombras. Era un policía. «Te encontramos, pequeña».
Vamos a la comisaría a aclarar esta historia, dijo con voz firme. Xiomara, incapaz de resistirse, se dejó llevar, las lágrimas fluyendo ahora libremente. Por favor, señor, yo no robé. Juro que encontré el reloj, sollozó, su voz casi inaudible. El policía solo suspiró, guiándola hacia la patrulla que esperaba. En la comisaría, Xiomara se encogió en una silla demasiado grande para ella como Patricio gesticulaba furiosamente mientras daba su declaración. El comisario, un hombre de mediana edad con ojos canosos, escuchaba atentamente, lanzando ocasionalmente miradas curiosas a Xiomara. ¿Entonces, usted dice que esta niña robó el reloj de su padre?, preguntó el comisario, su voz calmada contrastando con la agitación de Patricio. Exactamente, la vi tomando el reloj y huyendo. Es una ladrona de la calle, obviamente, exclamó Patricio, su rostro rojo de ira. Xiomara quería gritar, decir que era mentira, pero el miedo la mantenía en silencio. ¿Por qué nadie me cree?, pensó, sintiéndose más sola que nunca. El comisario rascó la barbilla, pensativo. Bien, ya que el reloj pertenece a su padre, señor Patricio, necesitaremos que él venga a la comisaría para confirmar la historia y posiblemente presentar la denuncia, dijo, tomando el teléfono. Patricio pareció momentáneamente desconcertado, pero asintió con rigidez. Xiomara observó la escena con una mezcla de miedo y esperanza. Tal vez su padre sea más comprensivo, pensó, aferrándose a ese hilo de esperanza. El comisario se volvió hacia Xiomara, su expresión intensificándose un poco. Mientras tanto, necesito escuchar tu versión de los hechos, jovencita, dijo, acercando una silla para sentarse frente a ella. Los minutos pasaron lentamente mientras Xiomara, con voz temblorosa, contaba su historia. El comisario escuchaba atentamente, haciendo preguntas ocasionales, su rostro una máscara de neutralidad profesional. Patricio, por su parte, caminaba de un lado a otro, claramente impaciente. De repente, la puerta de la comisaría se abrió y un hombre alto y bien vestido entró. Era el señor Bautista, padre de Patricio. Sus ojos recorrieron la sala, posándose primero en Patricio, luego en el comisario y finalmente en Xiomara. Su expresión cambió de confusión a algo que Xiomara no pudo descifrar. Padre, esta es la niña que robó su reloj, exclamó Patricio, señalando acusadamente a Xiomara. El señor Bautista levantó una mano, silenciando a su hijo. Tranquilo, Patricio. Vamos a escuchar toda la historia primero, dijo, su voz sorprendentemente amable. El señor Bautista se acercó a Xiomara, quien se encogió instintivamente. Para su sorpresa, él se arrodilló para estar al nivel de sus ojos. Hola, pequeña, ¿puedes contarme lo que pasó?, preguntó con voz calma y reconfortante. Xiomara, reuniendo toda su valentía, empezó a contar su historia una vez más, su voz ganando fuerza mientras hablaba, mientras las lágrimas corrían por su rostro. El señor Bautista escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. De todas formas, yo quería devolver el reloj, terminó ella, tomando el objeto de la mesa del comisario, quien le lanzó una mirada severa, pidiéndole que no tocara las pruebas. Entonces, el señor Bautista se giró hacia el comisario. No presentaré una denuncia. De hecho, me gustaría ofrecer refugio temporal a esta joven. Es solo una niña, no debería estar en la calle de esta manera, dijo, para sorpresa de todos en la sala. Patricio empezó a protestar, pero el señor Bautista lo silenció con una mirada. Volviéndose hacia Xiomara, le sonrió amablemente. ¿Qué te parece, joven? ¿Te gustaría tener un lugar seguro para quedarte por un tiempo?, preguntó. Xiomara, sin poder creer lo que oía, sintió una ola de alivio y gratitud. Sí, por favor, señor. Gracias. Nunca tuve un hogar, sería un sueño tener un lugar cálido donde dormir y quedarme. Prometo que seré una niña bondadosa y le daré mucha felicidad, susurró, una pequeña sonrisa formándose en sus labios por primera vez ese día. Tal vez, solo tal vez, las cosas puedan mejorar. Estoy segura de que algo bueno sucederá, tiene que suceder, pensó, una chispa de esperanza encendiéndose en su corazón. El señor Bautista ayudó a Xiomara a levantarse, guiándola suavemente hacia la salida de la comisaría. Mientras pasaban junto a Patricio, Xiomara sintió un escalofrío recorrer su espalda. El joven se inclinó, sus labios casi rozando su oído. Puede que hayas engañado a mi padre, pequeña ladrona, pero no pienses que esto ha terminado. Si vienes a nuestra casa, haré que te arrepientas amargamente, susurró, su voz fría como el hielo.
Xiomara se estremeció, el miedo volviendo a apretar su corazón. Miró al señor Bautista, que parecía ajeno a la amenaza de su hijo. ¿Habré tomado la decisión correcta? ¿Qué me espera en esta nueva casa?, se preguntó Xiomara, la incertidumbre nublando su recién descubierta esperanza. Minutos después, el coche del señor Bautista se deslizó suavemente por los imponentes portones de la mansión, revelando un mundo que Xiomara jamás imaginó que existiera. Sus ojos, muy abiertos, recorrían los jardines meticulosamente cuidados, las fuentes de mármol y la majestuosa fachada de la casa. Al bajar del vehículo, Xiomara vaciló, sus manos apretando nerviosamente el borde de su vestido gastado. El señor Bautista, notando su incomodidad, sonrió amablemente. Bienvenida a tu nuevo hogar, Xiomara. Espero que seas feliz aquí. Imagino que debes preguntarte por qué te ofrecí venir. Yo puedo percibir cuando conozco a una persona de buen corazón y veo a través de tus ojos la pureza. Imagino lo difícil que debe ser vivir en la calle y creo que todos debemos ayudar a quienes lo necesitan, dijo, guiándola por los escalones de mármol. En la parte superior de la escalera, Patricio esperaba, su rostro una máscara de indiferencia. Aún no puedo creer que trajiste a una niña sucia y harapienta a nuestra casa. ¿No ves que no encaja con todo esto?, comentó con tono frío. Xiomara tragó saliva, sintiendo el peso de la mirada de Patricio sobre ella. No seas cruel, hijo mío. Todos podemos pasar por dificultades. Vamos a creer en la bondad de las personas. Ella es solo una niña, respondió el señor Bautista mientras guiaba a Xiomara por la casa. ¿Por qué me odia tanto? No lo robé, no hice nada. Sería más limpia si tuviera una casa y una buena ducha. Sería un sueño poder bañarme todos los días, pensó, luchando contra el impulso de esconderse detrás del señor Bautista. Al entrar en el vestíbulo de la mansión, Xiomara quedó boquiabierta ante la opulencia que la rodeaba. Lámparas de cristal colgaban del techo alto, pinturas que parecían valer una fortuna adornaban las paredes, y el suelo de mármol pulido reflejaba la luz como un espejo. Disfruta mientras puedas, ratita de calle. Pronto mi padre se dará cuenta del error que cometió al traerte aquí, susurró Patricio, su voz cargada de desprecio. El recorrido por la casa continuó en el segundo piso de la mansión, con el señor Bautista explicando animadamente la historia de cada habitación y objeto. Al llegar a un pasillo lleno de fotografías familiares, se detuvo, su semblante suavizándose. Aquí está Elizabeth, dijo, señalando un retrato de una mujer con una sonrisa radiante. Xiomara observó la fotografía, notando la semejanza entre Elizabeth y Patricio. Era muy bonita, señor Bautista. No tengo dudas de que fue una persona excelente, comentó Xiomara tímidamente. El hombre asintió, una triste sonrisa en sus labios. Sí, lo era. Y tenía un corazón tan hermoso como su apariencia, respondió, perdido en sus recuerdos. Patricio, que observaba la escena con creciente irritación, bufó en voz baja. Padre, ¿no crees que estás compartiendo demasiada información con una extraña?, preguntó, lanzando una mirada cortante a Xiomara. Ignorando el comentario de su hijo, el señor Bautista guió a Xiomara hacia una sala más pequeña y acogedora. En el centro, sobre un pedestal ornamentado, descansaba un jarrón de fina porcelana decorado con intrincados patrones dorados y azules. Este era el jarrón favorito de Elizabeth. Fue un regalo de bodas de mi abuela. Y a Elizabeth le encantaba, dijo el señor Bautista, su voz cargada de emoción. Xiomara se acercó cautelosamente, fascinada por la belleza del objeto. Es hermoso, parece muy caro y valioso, pero creo que el valor más importante es el amor que el objeto lleva consigo, murmuró ella, resistiendo el impulso de tocar la superficie brillante. Patricio observaba desde la distancia la escena con creciente irritación, se acercó bruscamente. Parece que una ladrona habla del valor monetario del jarrón. ¿Debo preocuparme de que vayas a robar el objeto preferido de mi madre?, dijo, empujando a Xiomara levemente hacia un lado. La niña tropezó, casi perdiendo el equilibrio, su corazón acelerado por el miedo a caer sobre el preciado jarrón. Mientras el señor Bautista continuaba explicando la historia del jarrón, aparentemente ajeno a la tensión entre Patricio y Xiomara, el joven se inclinó nuevamente hacia la niña, sus labios casi rozando su oído cuando susurró con voz cargada de malicia. Sabes, ratita, no pasará mucho tiempo antes de que mi padre se dé cuenta de que no encajas en este ambiente. ¿De qué lado crees que se pondrá? ¿De la huérfana sucia o de su propio hijo?
Xiomara sintió un escalofrío recorrer su espalda, el miedo creciendo en su pecho como una ola helada. Miró al señor Bautista, que sonreía amablemente, completamente inconsciente de la amenaza velada de Patricio. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo puedo quedarme aquí con Patricio odiándome tanto? Algún día tendré un lugar al que llamar hogar, pensó Xiomara, sintiéndose acorralada. No te hice nada. Podemos ser amigos, ser una familia. Estoy segura de que tienes un buen corazón y no me harías nada, respondió ella, pero Patricio la ignoró por completo. No finjas ser buena. No seré tu amigo y no confío en ti. Estoy deseando que te vayas de aquí, respondió él, mientras su padre estaba distraído. La noche cayó sobre la mansión, envolviéndola en sombras y silencio. Xiomara, acostada en su nueva cama lujosa, no podía dormir. Su estómago rugía, recordándole que no había comido en mucho tiempo. El señor Bautista le había permitido bañarse en su nuevo baño, pero olvidó darle comida. Probablemente no estaba acostumbrado a tener a alguien que pasara necesidad en su casa. Acostumbrada a largos periodos sin comer en la calle, Xiomara intentó ignorar el hambre, pero el malestar persistía. Finalmente, reuniendo valor, Xiomara decidió aventurarse por la casa dormida en busca de la cocina. Tal vez encuentre algo para comer sin molestar a nadie. El señor Bautista dijo que podía sentirme en casa aquí, pero no quiero darle más motivos a Patricio para que me odie, pensó, deslizándose silenciosamente fuera de la habitación. Bajando las escaleras de puntillas, Xiomara se orientó por la memoria del recorrido por la casa que hizo más temprano con el señor Bautista. Después de algunos minutos de búsqueda tensa, Xiomara finalmente encontró la cocina. Era un lugar vasto, con electrodomésticos relucientes y encimeras de mármol. Cautelosamente abrió la nevera. La luz repentina la hizo parpadear. La abundancia de comida la dejó momentáneamente aturdida. Nunca vi tanta comida en un solo lugar. ¿Cómo alguien puede querer más que esto? Recuerdo cuando soñaba con tener una casa llena de comida así. ¿Cuántos días pasé soñando con tener algo para comer?, murmuró para sí misma, maravillada. Mientras Xiomara contemplaba que tomar, un ruido distante la hizo congelarse. Pasos se acercaban a la cocina. El pánico se apoderó de ella, su mente buscando rápidamente una salida. Mirando frenéticamente a su alrededor, sus ojos se posaron en un gran armario de despensa. Sin pensarlo dos veces, Xiomara se metió dentro, cerrando la puerta silenciosamente detrás de sí. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudiera ser escuchado. Por favor, que no sea Patricio. ¿Qué haría si me encontrara aquí? ¿Me acusaría de robar la comida? No quiero que me lastime o me regañe, rezó en silencio, tratando de controlar su respiración agitada. A través de las rendijas del armario, Xiomara vio que la luz de la cocina se encendía. Para su horror, Patricio entró en el lugar, seguido por un hombre al que no reconoció. El extraño era alto y delgado, con un rostro anguloso y ojos astutos. Patricio parecía agitado, caminando de un lado a otro mientras hablaba en voz baja. Tenemos que deshacernos de ella, ¿entiendes? Esa niña de la calle no puede quedarse aquí. Tengo que encontrar la manera de que se vaya, oyó Xiomara decir a Patricio, su tono urgente. El extraño asintió, su voz tranquila, contrastando con la agitación de Patricio. Entiendo, patrón. Tengo una idea que puede resolver este problema. La niña no se quedará aquí más de un día. Parpadeará y ya no estará aquí, lo prometo. Xiomara sintió que la sangre se le helaba. Están hablando de mí. ¿Qué pretenden hacer?, pensó, el miedo creciendo en su pecho. La conversación continuó con Patricio y el hombre discutiendo en susurros. Se esforzaba por escuchar, captando solo fragmentos de la conversación. Hacer que parezca un accidente. Nadie sospechará. El terror de Xiomara la invadió. Quería gritar, correr, hacer cualquier cosa para escapar de esa situación, pero el miedo la mantenía paralizada dentro del armario. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras luchaba por mantenerse quieta. ¿Por qué me está pasando esto? Solo quería un lugar al que llamar hogar. ¿Acaso pedí demasiado?, pensó desesperadamente. De repente, los pasos se acercaron al armario. Xiomara contuvo la respiración, su cuerpo temblando incontrolablemente. La manija comenzó a girar lentamente. La puerta del armario se abrió de repente, revelando el rostro sorprendido de Patricio. Por un instante, el tiempo pareció
pareció congelarse. Los ojos de Xiomara, muy abiertos por el terror, se encontraron con los de Patricio, que pasaron rápidamente de la sorpresa a la furia. ¿Tú qué haces aquí?, dijo, furioso. Además de ladrona, eres una espía. Me estás espiando. Por eso no confío en ti, gruñó, extendiendo la mano para agarrarla. El instinto de supervivencia de Xiomara tomó el control. Con una agilidad nacida de la desesperación, esquivó las manos de Patricio y salió disparada del armario. Atrápenla. No puedo dejar que me atrapen. Si me alcanzan, todo estará perdido. Estoy segura de que me harán daño, pensó frenéticamente. Xiomara corrió por los pasillos de la mansión, sus pies descalzos resbalando sobre el piso pulido. Detrás de ella podía oír los pasos pesados de Patricio, su voz furiosa resonando en las paredes. La oscuridad de la mansión, que antes le daba miedo, ahora era su aliada, permitiéndole moverse rápidamente mientras su perseguidor tropezaba y maldecía. Al doblar una esquina, Xiomara vislumbró una escalera que conducía al piso superior. Sin dudarlo, comenzó a subir los peldaños de dos en dos, su respiración jadeante e irregular. ¿A dónde voy? No conozco bien esta casa, no tengo a dónde escapar, pensó desesperadamente. Al llegar a la cima de la escalera, Xiomara se encontró en un largo pasillo. Retratos familiares la observaban desde las paredes, sus expresiones serias parecían juzgar su intrusión. El sonido de los pasos se acercaba y Xiomara sabía que no tenía mucho tiempo. Corrió por el pasillo, sus ojos buscando frenéticamente una salida, una ventana, lo que fuera. De repente, su pie resbaló en una alfombra ornamentada, haciéndola tambalear. Luchando por recuperar el equilibrio, Xiomara chocó contra una mesa lateral. El tiempo pareció ralentizarse cuando vio el preciado jarrón de la difunta esposa de Bautista balancearse peligrosamente. No, 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 gritó Xiomara, extendiendo las manos en un intento desesperado por evitar lo inevitable. Pero era demasiado tarde. El jarrón cayó, rompiéndose en el suelo con un estruendo ensordecedor. El sonido del jarrón quebrándose pareció resonar por toda la mansión, seguido de un silencio mortal. ¿Qué he hecho? Ahora sí, todo está perdido, pensó Xiomara, el horror apoderándose de ella. En ese momento, las luces del pasillo se encendieron repentinamente, cegando a Xiomara momentáneamente. Cuando sus ojos se ajustaron, se encontró ante una escena que hizo que su sangre se helara. El señor Bautista estaba parado a pocos metros de ella, su rostro una máscara de sorpresa e incredulidad. A su lado, Patricio sonreía triunfante, sus ojos brillando con una satisfacción cruel. El silencio era roto solo por el sonido distante de los pedazos de porcelana aún asentándose en el suelo. Xiomara abrió la boca para hablar, para intentar explicar, pero no salió ningún sonido. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras miraba del señor Bautista a los restos del valioso jarrón. Por favor, fue un accidente. Yo no quería. Por favor, no se enfaden conmigo, no me hagan daño, yo no lo hice a propósito, logró susurrar finalmente, su voz temblando. El señor Bautista dio un paso adelante, su rostro ahora contorsionado en una expresión que Xiomara no podía descifrar. ¿Sería un deseo de castigarla, decepción o algo peor? Xiomara, ¿qué has hecho?, comenzó, su voz baja y controlada, pero cargada de emoción. El señor Bautista, aún aturdido por la escena ante él, hizo un gesto silencioso para que todos bajaran a la sala de estar. Xiomara, temblando de la cabeza a los pies, lo siguió obedientemente, sintiendo la mirada penetrante de Patricio en su espalda. El pesado silencio los acompañó escaleras abajo, interrumpido solo por el sonido apagado de sus pasos en la lujosa alfombra. Al llegar a la sala, el señor Bautista se volvió hacia Xiomara, su rostro una mezcla de emociones conflictivas. Xiomara, por favor, explícate. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué estabas fuera de la cama tan tarde?, dijo, su voz tensa pero controlada. Xiomara abrió la boca, pero las palabras parecían atoradas en su garganta. Miró del señor Bautista a Patricio, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Yo solo tenía hambre. Fui a la cocina, pero me asusté cuando apareció Patricio y me escondí en el armario con miedo de que me acusara de robar la comida. Cuando él me vio, tuve miedo de que me regañara y corrí. Fue entonces cuando resbalé y tiré el jarrón. Finalmente logró balbucear, su voz casi inaudible. Patricio, que hasta ese momento había mantenido un silencio triunfante, soltó una risa de desprecio.
¿Hambre? Esa es la excusa que vas a usar. Padre, ¿no ves lo que está pasando aquí? Esta niña de la calle está abusando de tu bondad. Prácticamente escupió las palabras, caminando de un lado a otro, gesticulando furiosamente. Primero roba tu reloj, ahora destruye el recuerdo más preciado que teníamos de mamá. ¿Qué será lo próximo? Xiomara sintió que las lágrimas volvían con fuerza. Quería gritar, decir que no era verdad, que Patricio estaba mintiendo, pero el miedo la paralizaba. Por favor, créanme, yo nunca quise causar ningún daño, pensó desesperadamente, mirando al señor Bautista. El señor Bautista levantó la mano, silenciando a Patricio. Se acercó a Xiomara, sus ojos buscando los de ella. Xiomara, entiendo que puedas estar asustada y confundida, pero necesito saber la verdad. ¿Por qué estabas caminando por la casa en medio de la noche? Era realmente por hambre. ¿Por qué no pediste algo para comer antes de dormir? Comenzó, su voz más suave ahora. Xiomara respiró hondo, reuniendo todo el valor que pudo. Yo juro que era para comer. Luego oí voces en la cocina. Eran Patricio y un hombre que no conozco. Ellos, gritó avanzando hacia Xiomara. El señor Bautista se interpuso entre Patricio y Xiomara. Su expresión ahora era seria. Cálmate, Patricio, dijo firmemente. Deja que Xiomara termine. Se giró de nuevo hacia la niña, animándola a continuar con un movimiento de cabeza. Xiomara, temblando, continuó su relato, detallando cómo escuchó la conversación y cómo, en su pánico por escapar, terminó rompiendo el jarrón accidentalmente. A medida que hablaba, podía ver cómo la expresión del señor Bautista cambiaba, pasando de la confusión a la preocupación. Patricio, por su parte, parecía cada vez más alterado, interrumpiendo repetidamente con acusaciones y negativas vehementes. Ella está mintiendo, padre. ¿Cómo puedes creerle a ella y no a mí? Tu hijo es una niña de la calle, no tiene educación. Claro que está mintiendo y estaba en medio de la noche intentando robarnos. Insistía, su rostro enrojecido por la ira. Xiomara sintió una chispa de esperanza al ver la duda en los ojos del señor Bautista. Quizás él me crea, pensó. Tal vez finalmente alguien vea la verdad. El silencio que siguió parecía pesar toneladas. El señor Bautista miraba de Patricio a Xiomara, su rostro una máscara de conflicto interno. Finalmente, soltó un largo suspiro. Xiomara, por favor, ve a tu habitación. Necesito hablar con Patricio en privado hoy. Pensar en qué hacer a continuación, dijo, su voz cansada. Xiomara sintió que su corazón se hundía. Quería protestar, insistir en su inocencia, pero el tono del señor Bautista no dejaba espacio para discusiones. Lentamente se levantó, lanzando una última mirada suplicante al señor Bautista antes de dirigirse a la puerta. Al pasar junto a Patricio, él se inclinó levemente, susurrando de manera que solo ella pudiera escuchar. Esto se acabó para ti, ratita. Haz tus maletas. Xiomara sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras subía las escaleras hacia su habitación, la incertidumbre sobre su futuro pesando sobre sus hombros. ¿Qué me va a pasar ahora? ¿Volveré a las calles o será algo peor? Pensó, con el miedo creciendo en su pecho. Xiomara entró en la habitación de huéspedes, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. La habitación, que antes parecía un sueño hecho realidad, ahora se asemejaba a una prisión dorada. Sus piernas temblaban mientras se dirigía a la cama, desplomándose sobre el colchón suave. Las lágrimas que había luchado por contener en presencia del señor Bautista y Patricio ahora fluían libremente. Sollozos silenciosos sacudían su pequeño cuerpo mientras abrazaba la almohada. ¿Por qué me está pasando esto? Solo quería un hogar, una familia. Era pedir demasiado. Pensó Xiomara, su mente repasando los eventos de la noche. Se levantó lentamente, mirando alrededor de la habitación que, por un breve momento, había sido su refugio. Con las manos temblorosas, Xiomara comenzó a recoger sus pocas pertenencias, el vestido raído que llevaba cuando llegó. Ahora lavado y doblado cuidadosamente, sobre una silla un pequeño peine que el señor Bautista le había dado, diciendo que toda jovencita lo necesitaba, y escondida en el fondo del cajón, una sola moneda que había ganado en las calles esa misma mañana. Cada objeto contaba una historia de esperanza y desilusión. Xiomara los colocó cuidadosamente en una bolsa que encontró en el armario, sus lágrimas cayendo sobre los objetos. Quizás nunca debía haber aceptado venir aquí, tal
Tal vez la calle sea el único lugar al que realmente pertenezco, murmuró para sí misma con la voz quebrada. Exhausta, física y emocionalmente, Xiomara se acostó en la cama con la bolsa apretada contra su pecho. Sus ojos ardían de tanto llorar y su mente giraba con pensamientos oscuros sobre el futuro. El miedo a lo desconocido luchaba contra el cansancio abrumador. ¿Qué será de mí ahora? ¿A dónde iré cuando me echen?, pensó, sintiendo el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. Lentamente, el cansancio comenzó a vencerla, y Xiomara sintió que sus párpados se volvían pesados. Contra su voluntad, empezó a quedarse dormida, su último pensamiento consciente una mezcla de miedo y resignación. El sonido de la puerta, abriéndose, la sacó de su sueño intranquilo. Se incorporó de golpe, con el corazón acelerado y los ojos muy abiertos en la oscuridad de la habitación. Una silueta familiar se recortaba contra la luz del pasillo. Patricio entró silenciosamente, cerrando la puerta detrás de él. Xiomara se acurrucó contra la cabecera de la cama, abrazando la bolsa con sus cosas como si fuera un escudo. ¿Qué quieres?, tartamudeó, su voz temblando de miedo. Patricio no respondió de inmediato. Caminó por la habitación, sus pasos resonando en el silencio opresivo. Finalmente, se detuvo a los pies de la cama, su rostro parcialmente iluminado por la luz de la luna que entraba por la ventana. «Sabes, ratita, realmente causaste un gran problema esta noche», comenzó Patricio, su voz sorprendentemente tranquila. Tomó un objeto del escritorio, girándolo entre los dedos. Xiomara reconoció el peine que el señor Bautista le había dado. «Mi padre está ahí abajo llorando por haber perdido su único recuerdo de mi madre y preguntándose si debe o no creer en tu pequeña historia. Pero no importa, mañana por la mañana todo quedará claro». Patricio rió suavemente, un sonido que hizo que Xiomara se estremeciera. Dejó el peine en el escritorio y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez hacia Xiomara, una sonrisa siniestra jugando en sus labios. «Duerme bien, ratita. Vas a necesitar todas tus fuerzas mañana». Dicho esto, salió, dejando a Xiomara en la oscuridad, confusa y aterrorizada. Las palabras de Patricio resonaban en su mente mientras intentaba descifrar su significado. ¿Qué quiso decir con todo esto?, se preguntó. «Quedará claro que va a pasar mañana por la mañana», pensó Xiomara, mientras el miedo crecía en su pecho. La mañana llegó con una tensión palpable flotando sobre la mansión. Xiomara bajó a desayunar con pasos vacilantes, su bolsa firmemente sujeta contra su pecho. El comedor, con su mesa imponente y sillas de respaldo alto, parecía aún más intimidante que la noche anterior. El señor Bautista ya estaba sentado en la cabecera, su rostro cansado y preocupado. Patricio entró poco después, mostrando una sonrisa que hizo que el estómago de Xiomara se retorciera. «Buenos días, padre». «Buenos días, Xiomara», dijo, su voz extrañamente alegre. Xiomara murmuró una respuesta, evitando mirar a ambos mientras se sentaba. No pudo dejar de pensar, ¿por qué está tan feliz? ¿Qué está tramando? El desayuno transcurrió en un silencio incómodo, roto solo por el tintineo de los cubiertos en los platos. Xiomara apenas tocó su comida, su apetito completamente suprimido por la ansiedad. De repente, Patricio dejó su taza con un estrépito, haciendo que Xiomara saltara en su silla. «Padre, ocurrió algo terrible ayer de madrugada. Quise que tomaras tu desayuno antes de darte esta noticia», comenzó, su voz cargada de preocupación. El señor Bautista levantó la mirada de su plato, frunciendo el ceño. «¿Qué pasó, Patricio?». El joven suspiró dramáticamente antes de continuar. «Mis joyas han desaparecido». Xiomara sintió que su corazón se aceleraba, la comprensión del plan de Patricio comenzando a formarse en su mente. «Él no me haría una maldad así. No me acusaría de algo que no hice», pensó desesperadamente. «Estoy segura de que Patricio tiene un buen corazón, solo es una persona resistente». El señor Bautista parecía aturdido con la noticia. «¿Cómo que desaparecieron? ¿Cuándo te diste cuenta de esto?». Patricio sacudió la cabeza, fingiendo tristeza. «Esta madrugada, antes de acostarme, fui a revisar mis cosas y encontré que la caja fuerte de mi habitación estaba abierta y vacía». Lanzó una mirada significativa a Xiomara, que se encogió en su silla.
Padre, odio sugerir esto, pero considerando los eventos recientes, tal vez deberíamos revisar las pertenencias de todos, dijo él, y Xiomara sintió como la sangre se drenaba de su rostro. Sabía que no había robado nada, pero el miedo a ser incriminada la dejaba paralizada. No, por favor, pensó desesperadamente, no pueden hacer esto. Me van a culpar, estoy segura. El señor Bautista parecía reacio, pero Patricio no dejó espacio para la discusión. Muy bien, hagámoslo ahora mismo. Xiomara, por favor trae tu bolsa, dijo Patricio. Con manos temblorosas, Xiomara colocó su pequeña bolsa sobre la mesa. Patricio se acercó, un brillo de anticipación en sus ojos. Veamos qué tenemos aquí, dijo, abriendo el cierre. Xiomara observaba horrorizada mientras Patricio hurgaba entre sus pocas pertenencias. De repente, se detuvo. Una sonrisa triunfante se extendió por su rostro. ¿Qué es esto?, exclamó, sacando una pequeña bolsa de terciopelo de dentro de la bolsa de Xiomara. Ella se quedó boquiabierta, incapaz de creer lo que veía. No, no es posible. Nunca había visto eso antes, tartamudeó. Con un gesto dramático, Patricio abrió la bolsa de terciopelo, esparciendo su contenido sobre la mesa. Una cascada de joyas brillantes se extendió ante ellos, collares de diamantes, pendientes de zafiro, anillos de oro. El señor Bautista se puso de pie abruptamente, su rostro una mezcla de sorpresa y decepción. Xiomara, ¿cómo pudiste?, murmuró, el dolor evidente en su voz. Xiomara sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras negaba con la cabeza frenéticamente. No, por favor, créanme, yo no robé nada. Alguien debió haber puesto eso en mi bolsa, suplicó, su voz ahogada por el llanto. Pero al mirar los rostros del señor Bautista y Patricio, Xiomara se dio cuenta de que sus súplicas eran en vano. El triunfo en los ojos de Patricio y la decepción en los del señor Bautista eran claros. El tenso silencio en el comedor fue roto por el sonido de una silla arrastrándose. Xiomara, incapaz de soportar las miradas acusadoras, se levantó abruptamente. Su cuerpo temblaba, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Yo no hice esto, susurró, su voz quebrada por el llanto. Pero las expresiones del señor Bautista y Patricio dejaban claro que sus palabras caían en oídos sordos. El miedo a ser arrestada, aun sabiendo que era inocente, la dominó. Sin pensarlo dos veces, Xiomara corrió hacia la puerta principal, su corazón latiendo frenéticamente. No puedo quedarme aquí. No me creen, pueden llamar a la policía otra vez, y esta vez nadie me creerá. Tengo que irme de aquí, pensó desesperadamente, mientras sus piernas la llevaban lejos de la mansión. Minutos después, Xiomara atravesó el jardín como un borrón. Los gritos distantes del señor Bautista apenas se registraban en sus oídos. Se encontró nuevamente en las calles de la ciudad. La repentina libertad la golpeó como una ola. El familiar escenario urbano, antes un símbolo de su vida difícil, ahora parecía un refugio comparado con la injusta acusación que enfrentó. Xiomara corrió sin rumbo fijo, sus piernas la llevaban cada vez más lejos de la mansión y de la breve esperanza de un hogar que había experimentado. ¿A dónde iré ahora? Estoy sola de nuevo, sin nada ni nadie, pensó, mientras la realidad de su situación comenzaba a pesar. El cielo, como reflejando su estado de ánimo, se oscureció rápidamente. Grandes gotas de lluvia comenzaron a caer, empapando a Xiomara en cuestión de minutos. Bajó sin rumbo, sintiendo el frío y temblando. Sus pies descalzos chapoteaban en los charcos que se formaban en las calles ahora desiertas. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro, mientras la realidad de su situación la golpeaba con fuerza total. ¿Por qué tuvo que pasar esto? Tenía un hogar, aunque fuera por poco tiempo, y ahora estoy de vuelta en las calles. Sola y con hambre, sollozó, abrazándose contra el frío cortante. La lluvia continuaba implacable, lavando las últimas esperanzas de Xiomara. Desde su salida de la mansión, cada día era más difícil que el anterior. Xiomara volvió a su antigua rutina de sobrevivir en las calles. Pero algo había cambiado dentro de ella. La breve experiencia de comodidad y seguridad en la mansión hacía que la vida en las calles fuera aún más dura y cruel. Dormía en callejones oscuros, siempre alerta, temiendo ser encontrada o reconocida por la policía en caso de que la hubieran denunciado por robo. El hambre era una constante, su estómago dolía por la falta de alimento. Xiomara revisaba los contenedores de basura en busca de sobras. Cada comida encontrada era una pequeña victoria en su lucha diaria por sobrevivir. ¿Será que algún día tendré un hogar de verdad otra vez, o este es mi destino? ¿Vivir siempre en las sombras de la ciudad, rechazada y
ahí sola? No, no puedo pensar así. El mundo es un lugar bueno y el bien siempre prevalece. Un día conseguiré un lugar donde vivir, comida y una casa cálida para mí, pensaba Xiomara mientras caminaba tambaleándose por la acera. La debilidad hacía que cada paso fuera un desafío. De repente, un grito rompió el aire, sacando a Xiomara de sus pensamientos sombríos. ¡Auxilio! ¡Alguien, ayúdeme! La voz masculina sonaba desesperada y extrañamente familiar. Sin pensarlo dos veces, Xiomara corrió en dirección al sonido, su instinto de ayudar superando momentáneamente su miedo y hambre. Giró una esquina y se detuvo abruptamente, sorprendida por la escena que tenía delante. Allí, acorralado contra una pared por dos hombres robustos que intentaban robarle, estaba Patricio. Su rostro estaba contorsionado por el miedo, tan diferente de la arrogancia que Xiomara había conocido en la mansión. Sin dudarlo, Xiomara corrió hacia la escena, su corazón latiendo frenéticamente. «Déjenlo en paz. No lo lastimen, aléjense de él», gritó, su voz pequeña pero decidida. Los dos hombres se giraron, sorprendidos por la interrupción. Xiomara aprovechó el momento de distracción y se lanzó contra uno de ellos, usando todo el peso de su cuerpo delgado. El hombre tambaleó, permitiendo que Patricio se alejara de la pared. El otro agresor, recuperándose de la sorpresa, agarró a Xiomara por el brazo, torciéndolo dolorosamente y dejando una marca en su pequeño brazo. Ella gritó de dolor, pero siguió luchando, pateando y forcejeando con toda la fuerza que le quedaba. «Corre, Patricio, huye, déjame a mí encargarme de ellos», gritó, sabiendo que no podría contener a los hombres por mucho tiempo. Patricio, paralizado por el choque, observaba la escena con los ojos muy abiertos. Lágrimas comenzaron a rodar por su rostro al ver a Xiomara, la niña a la que había acusado y maltratado, arriesgándose para salvarlo. La visión de ella, tan pequeña y frágil, enfrentando a dos hombres mucho más grandes, despertó algo dentro de él. «Suéltenlo. Llévense todo lo que tengo y déjenos en paz. Ella es solo una niña», gritó, encontrando valor en su desesperación. Avanzó, intentando ayudar a Xiomara, pero uno de los hombres lo empujó con fuerza, haciéndolo caer al suelo. Mientras el otro lastimaba a Xiomara, el sonido de sirenas a lo lejos hizo que los agresores vacilaran. Mirándose el uno al otro, decidieron que el riesgo no valía la pena. Empujaron a Xiomara con fuerza, haciéndola caer al lado de Patricio y huyeron rápidamente por la calle. Xiomara gimió de dolor, su cuerpo adolorido por el enfrentamiento. Patricio, aún llorando, se arrastró hacia ella. «Xiomara, ¿estás bien? ¿Estás lastimada? ¿Dónde te duele?», preguntó, su voz temblando. Xiomara intentó incorporarse, jadeando de dolor. «Creo que sí», murmuró, mirando a Patricio con una mezcla de confusión y preocupación. Patricio, al ver las heridas de Xiomara y darse cuenta del estado deplorable en el que se encontraba, sintió una ola de culpa y vergüenza que lo invadió. Sin pensarlo dos veces, la tomó en sus brazos. «Vamos, necesitamos cuidarte. Nadie te hará daño ahora, ¿de acuerdo?», dijo, su voz ahora suave y preocupada. Xiomara, demasiado débil para protestar, permitió que Patricio la guiara. Caminaron lentamente por las calles, Patricio soportando el peso de Xiomara en sus brazos. «¿Por qué me estás ayudando?», preguntó Xiomara, su voz apenas un susurro. Patricio tragó saliva, las palabras atrapadas en su garganta. «Porque fui un tonto, Xiomara. Un tonto ciego y cruel». Al llegar a la mansión, llevó a Xiomara directamente a su habitación, ignorando las miradas sorprendidas de los empleados. Con cuidado, la ayudó a sentarse en la cama y comenzó a atender sus heridas. Sus manos, generalmente usadas para gestos de desprecio, ahora se movían con delicadeza mientras limpiaba y vendaba los cortes y rasguños de Xiomara. El silencio entre ellos era pesado, cargado de emociones no dichas y profundos arrepentimientos. Xiomara observaba a Patricio, aún incapaz de creer en el cambio en su comportamiento. «¿Por qué hiciste eso, Xiomara? ¿Por qué me ayudaste después de todo lo que te hice?», preguntó Patricio, finalmente rompiendo el silencio. Las palabras de Patricio abrieron las compuertas de sus emociones. Lágrimas rodaban por su rostro mientras comenzaba a hablar, su voz quebrada por la emoción. «Xiomara, yo no sé ni por dónde empezar. Lo que hiciste hoy. Nunca he visto tanta valentía y bondad en toda mi vida. Arriesgaste todo para salvarme, incluso después de cómo te traté. Fui ciego, Xiomara, ciego por mi arrogancia, por mi prejuicio.
Te juzgué por tu apariencia, por la bondad que veía en ti y creía que fingías. Te juzgué por tu pobreza y simplicidad, sin darme nunca el trabajo de conocer quién eres realmente. Hizo una pausa, intentando controlar sus emociones. Hoy fui a una reunión importante tratando de mostrar mi valor a mi padre, pero intenté evitar el tráfico y tomé un camino desconocido. Y terminé perdido en la ciudad, en áreas que nunca había visto antes. Fue entonces cuando esos hombres me acorralaron. Estaba aterrorizado, Xiomara. Y entonces tú apareciste como un ángel guardián, arriesgando tu propia seguridad para salvarme. Justo a mí, que te hice tanto daño. Patricio continuó, sus palabras fluyendo como una corriente. Al verte luchar por mí, me di cuenta de lo equivocado que estaba. Toda mi vida, juzgué a las personas por lo que tenían, no por lo que eran. Pero tú, Xiomara, tú no tienes nada materialmente y, aún así, tienes todo lo que realmente importa: bondad, compasión y un corazón puro. Me enseñaste lo que realmente significa ser rico, rico en espíritu, en pureza. Fui tan injusto contigo, tan cruel. Te acusé injustamente, hice de tu vida un infierno. Y aún así, cuando te necesité, tú estuviste ahí para mí. Una fuerza que no proviene del poder ni del dinero, sino del corazón. Te prometo, aquí y ahora, que voy a cambiar. Seré una mejor persona, alguien digno de la bondad que mostraste hoy. Y si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida intentando reparar el daño que causé. Mi casa ahora es tu casa. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que desees. Le contaré todo a mi padre sobre las joyas. Explicaré todo y tendrás un lugar donde quedarte y una familia que te amará y cuidará bien de ti. Eso es lo mínimo que puedo ofrecer después de lo que hiciste por mí. Xiomara miró a Patricio, sus ojos abiertos de sorpresa y emoción. Las palabras de él tocaron su corazón de una manera que ella nunca esperó. Por un momento se quedó en silencio, absorbiendo todo lo que él había dicho. Luego, con la voz temblorosa, respondió Patricio: yo no sé qué decir. Tu oferta es más de lo que jamás soñé tener. ¿Pero estás seguro? Después de todo lo que pasó, hizo una pausa, con lágrimas brillando en sus ojos. Patricio tomó suavemente las manos de Xiomara en las suyas, su mirada intensa y sincera. Estoy más seguro de esto que de cualquier otra cosa en mi vida. Xiomara, me enseñaste una lección que nunca olvidaré. Tu bondad y tu valentía me mostraron el tipo de persona que quiero ser. Además, creo que mi padre estará feliz de tener a alguien con un corazón tan grande en nuestra familia. Sonrió suavemente, una expresión que Xiomara nunca había visto en su rostro antes. En ese momento, como si las palabras de Patricio lo hubieran invocado, el señor Bautista entró en la habitación. Sus ojos recorrieron la escena. Xiomara herida en la cama, Patricio sosteniendo sus manos, ambos con lágrimas en los ojos, y su expresión cambió de preocupación a confusión. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz una mezcla de curiosidad y aprensión. Patricio se levantó, enfrentando a su padre con una nueva determinación en sus ojos. Padre, tengo mucho que contarte y mucho por lo que disculparme. Xiomara no robó las joyas, fui yo quien las puso en su bolsa. Yo mentí, manipulé todo para ayudarme, incluso después de todo el daño que le causé. Ella me mostró lo que realmente importa en la vida, explicó Patricio, su voz firme a pesar de las lágrimas. El señor Bautista escuchó en silencio, su rostro era una mezcla de emociones conflictivas. Cuando Patricio terminó, se acercó a Xiomara, arrodillándose junto a la cama para estar a su altura. Xioma, parece que te debo una gran disculpa y un agradecimiento aún mayor por salvar a mi hijo. No solo físicamente, sino también de sí mismo. Si nos das otra oportunidad, nos encantaría que te quedaras con nosotros, dijo suavemente, sonriendo con ternura, sus ojos brillando con una nueva comprensión. Pero dime, Xiomara, ¿intentaste devolver mi reloj aquel día en la comisaría? Ahora has salvado a mi hijo. ¿Qué quieres a cambio?, preguntó Bautista, curioso por saber la respuesta de Xiomara. Xioma miró al señor Bautista y luego a Patricio, su corazón desbordante de emoción. Después de tanto tiempo sola, después de tanto dolor y sufrimiento, finalmente encontró un lugar al que pertenecía, un hogar, una familia. Con la voz entrecortada por la emoción, respondió: yo no quiero nada más que una familia, un hogar y personas a quienes pueda amar y que me amen a mí. Eso es todo lo que quiero, dijo ella, haciendo que Patricio y el señor Bautista comenzaran a llorar, ambos incapaces de contener las lágrimas ante la simplicidad del inocente deseo de esa
esa niña. Tendrás todo eso, cariño. Vivirás aquí no como una invitada, sino como parte de nuestra familia. Gracias por traernos tu hermoso corazón y enseñarnos tanto sobre lo que realmente importa, hija mía, dijo Teodoro. Entonces, padre e hijo sonrieron entre lágrimas de emoción. Y en ese momento, Xiomara supo que su vida había cambiado para siempre. No solo había encontrado un hogar, sino que también había tocado y transformado los corazones de quienes la rodeaban. 6 meses habían pasado desde aquel día transformador en que Xiomara salvó a Patricio y encontró su verdadero hogar. La mansión de los Bautista, antes fría e imponente, ahora irradiaba amor y alegría, reflejando el profundo cambio que había ocurrido en sus habitantes. Xiomara, aún con 10 años, floreció bajo los cuidados de su nueva familia. Su sonrisa, antes rara y tímida, ahora iluminaba constantemente los pasillos de la casa. Se adaptó rápidamente a la escuela, su inteligencia natural finalmente tuvo la oportunidad de brillar y su bondad la hizo querida por todos los que la rodeaban. Patricio, por su parte, cumplió su promesa de cambiar. Se convirtió en un hermano mayor, protector y cariñoso para Xiomara, siempre dispuesto a ayudarla con las tareas escolares o simplemente a escuchar sus historias. Su transformación sorprendió a todos, especialmente a los empleados de la mansión, quienes notaron una nueva profundidad y compasión en su comportamiento. El señor Bautista, inspirado por la bondad de Xiomara y la transformación de Patricio, decidió usar su influencia y recursos para ayudar a niños en situación de calle. Fundó una organización benéfica que ofrecía refugio, educación y oportunidades para jóvenes desfavorecidos, con Xiomara como su inspiración y consejera honoraria. Las noches en la mansión Bautista ahora se llenaban de risas y conversaciones animadas. Durante las cenas en familia, Xiomara, Patricio y el señor Bautista compartían sus experiencias del día, celebrando pequeñas victorias y apoyándose mutuamente en los desafíos. Mientras observaba a Patricio y al señor Bautista reír juntos, Xiomara sonrió, sabiendo que su viaje de niña de la calle a miembro amado de una familia era un testimonio del poder de la bondad, la compasión y la capacidad de cambio que existe en cada corazón humano.